¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes transmitiendo en vivo desde la señal del 1180 de amplitud modulada. Estamos en Radio Universidad a través de la señal del 1180 de amplitud modulada, el mixlr.com diagonal Radio Webs, y usted nos está viendo en este momento a través de Facebook Comunicación Radio Webs. Me da mucho gusto estar con ustedes. Está Juan Quintana en los controles técnicos, yo, Yasmín Rodríguez, en la conducción. Y bueno, hoy es 2 de febrero, Día de la Candelaria. Algunos memes por ahí ya empezaron esta mañanita, ¿no? Así que contentos porque pues hoy es el día nacional prácticamente, ¿no? De comer tamalitos. Así que espero los disfruten y bueno, sigamos aquí en nuestras efemérides de este día, porque fíjense que un día como hoy, pero de 1709, en una isla desierta del Pacífico es rescatado el náufrago escocés Alexander Selkirk, y fíjense que él vivió 4 años, ¿no? De soledad, así lo comentan, y bueno, es de ahí que se inspiraría el escritor Daniel Defoe para escribir el clásico de Robinson Crusoe. También en 1939 se prohíbe en el régimen franquista España de todas las religiones a excepción de la católica. En 1959, Indira Gandhi es nombrada presidenta del Partido del Congreso Indio. Y ya nos vamos a una efeméride más, porque fíjense que hoy es el Día de los Humedales, que esto se decretó en 1997 y la fecha fue elegida por conmemorar la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional. Fíjense que interesante este tema, porque pues obviamente aquí en Baja California Sur, La Paz tenemos, ¿no? La Paz tenemos algunos humedales y se celebra todos los 2 de febrero a partir de 1971, ¿no? La fecha les digo que fue a partir del 97 y esto inició en Ramsar, Irán. Y bueno, si usted quiere conocer un poquito más de los humedales, les platico brevemente sobre que son extensiones de tierra, tienen alguna particularidad, ¿no? De estar inundadas de forma permanente. Hay diferentes categorías, ¿no? Usted recordará los pantanos, los marismas, los arrecifes de corales, los manglares, estos son los que tenemos nosotros, manglares, lagos, ríos y demás. Así que bueno, esos son usted para que recuerde un poquito cuáles son los humedales. Nosotros tenemos en Balandra, tenemos ahí nuestros humedales. Y bueno, obviamente en varias partes, ¿no? De la ciudad de La Paz, pero vamos platicando este día, no del Día de los Humedales, pero sí acerca de otro tema también que nos compete mucho, porque fíjense que esta mañana está con nosotros el maestro en ciencias Miguel Imaz Lamadrid. Él viene virtualmente, ¿no? Obviamente del Departamento de Pesquerías con el tema del peligro de inundaciones en la ciudad de La Paz. Es un proyecto, fíjense, pero él nos trae toda esta información acerca de qué trata, ¿no? Y bueno, sobre todo que él especifica que es a través de los arroyos. Y bueno, aquí está el maestro Miguel Imaz. Buenos días, maestro. Hola, Yasmín, buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, bien, muchas gracias. Aquí, pues ya deseando algunos tamalitos, ¿no? Por el Día de la Ah, Candelaria. y sí, fíjese, me llamó mucho la atención. Ya ven que de repente la UNAM saca estos memes también súper padres, ¿no? Sobre el Día de los Tamales, ¿no? La masa no se crea ni solo se transforma, bla, bla. Entonces está interesante pues ver también cómo podemos jugar desde la ciencia, ¿no? Un humor que también lo tienen los científicos, que está de más platicarlo, ¿no? Pero me parece bien interesante que de todas formas el chiste mexicano no se cuenta solo. Así es, sí, sí. Y bueno, vamos platicando, maestro, platíquenos de este gran proyecto que trata de realizar con algunos tesistas, me platicaba. Sí, pues sabemos que aquí en la ciudad de La Paz y en particular en el sur del estado, las inundaciones son un fenómeno recurrente. Esto tiene que ver por las lluvias muy intensas que podemos tener durante el verano, resultado de la aproximación de los ciclones tropicales. Fíjate que te comento que las inundaciones son uno de los desastres naturales más ocurrentes que se tienen en el planeta, esto de acuerdo a datos de las Naciones Unidas, Sí, y es el que más afectados puede llegar a generar en un año. sí, Sí, entonces es un tipo de desastre que vale la pena estudiar con mucho detalle. Se han hecho muchos esfuerzos a nivel nacional, a nivel municipal, a través de los atlas de riesgo para tratar de delimitar, pues, dónde están estas áreas de peligrosidad, ¿no?
pero de alguna manera estos estudios abordan pues la perspectiva desde un punto de vista regional, y de aquí que valga la pena analizar a detalle cuáles son aquellas zonas particulares donde podemos tener este tipo de desastre a fin de cuantificarlo y prevenirlo. Claro, a mí me parece muy, pues, oportuno, ¿no? Porque cuántas veces no, pues, no hemos sufrido, ¿no? Algún detalle por el clima, ¿no? Si bien, pues, los arroyos de repente nacen de algunas formas, obviamente ya tienen ustedes también algunas formas de conocer dónde se encuentran y, bueno, sobre todo esta parte, ¿no? De conocer que el proyecto, pues, se trata de hacer en la universidad y, bueno, maestro, ¿qué tipo de trabajos al momento se han realizado? Porque pues también hay tesis, ¿no? Comentaba. Entonces, ¿como qué tipo de trabajos han hecho los tesistas en torno a este tema? Sí, los trabajos consisten en, actualmente tengo dos tesistas que están trabajando en dos arroyos de la ciudad, y ya se están incorporando otros dos tesistas de la carrera de prevención de desastres y protección civil. Y la intención es utilizar modelos matemáticos para cuantificar cómo se comportaría el arroyo en el futuro de acuerdo a distintos escenarios de precipitación o de lluvia. Y esto ya nos entrega un mapa con mucho detalle sobre aquellas zonas que pudieran ser susceptibles a inundación. Ok. Eh, de ese trabajo, al momento de realizarlo, bueno, ¿cuáles son las dudas que generalmente se tiene como investigador? Hay muchas, ¿no? Pero algunas que nos pudiera, pues, proporcionar para hacer un poquito más de hincapié en ese tema. Pues más que todo es últimamente, debido al cambio climático, estamos esperando que los patrones de lluvia cambien. En este contexto, bueno, ahorita te estoy presentando esta línea de investigación que tiene que ver con las inundaciones, pero tú sabes y he presentado contigo estudios relacionados al agua subterránea. Estos cambios de lluvia van a tener efectos pues importantes, ¿no? Desde el punto de vista de los acuíferos, es probable que haya menos agua, menos recarga de acuíferos, y eso nos va a traer un problema de riesgo hídrico en el futuro. Pero también existen por ahí los pronósticos de que los huracanes se pueden intensificar y pueden ser más frecuentes. Y esto pues va a generar que el agua que escurre en los arroyos sea más, sea un volumen adicional. Y de aquí que valga la pena cuantificar pues qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre sobre este fenómeno del cambio climático, que es una realidad. Los datos ya indican que los patrones climáticos están cambiando. De hecho, un evento que ocurrió hace un par de meses, no aquí en La Paz, Ujú. pero en la Ciudad de México, donde viven mis papás, ahí en la delegación Benito Juárez, bueno, ya es alcaldía, la alcaldía Benito Juárez, tuvieron una lluvia equivalente al evento de 100 años. O sea, es la lluvia más intensa registrada en 100 años en esa parte de la Ciudad de México. La Ciudad de México es muy amplia, ¿no? Entonces, prácticamente fue en la alcaldía. Y muchos de los sótanos de los edificios se inundaron. O sea, fue un verdadero caos. Y estamos hablando de que no se había registrado en mucho tiempo una lluvia de esa magnitud. Lo mismo puede ocurrir aquí y en cualquier otra zona de México, ¿no? No sabemos en qué momento pueda llegar un fenómeno meteorológico que tenga la carga suficiente de humedad y que nos genere una precipitación con consecuencias desastrosas. Claro, sí, y es importante, ¿no? Tener el tema de prevención, sobre todo para todos los ciudadanos. Vivimos también en una cosa que me platica lo de la Ciudad de México. El año pasado, pues estuvo muy fuerte en el estado de Tabasco. Ahorita ahí estuvo fatal. Creo que todavía no se recuperan bien, ¿no? Pero fue pues un hecho lamentable en Baja California Sur. No sé si usted recordará, maestro, en Los Cabos, ¿no? Como hemos visto las imágenes cuando hay algún huracán y bueno, se desbordan totalmente los arroyos y bueno, recuerdo no sé mucho, ¿no? Que en la misma propio centro de Cabo San Lucas, ¿no? Hay inundaciones totales y bueno, a la par de todo esto, pues este trabajo caería muy bien, ¿no? Y sobre todo buscar ese tipo de actividades, de prevenciones que ustedes pueden realizar, ¿no? Con ese tipo de actividades, perdón, de proyectos.
Sí, sí, y como lo mencionas, ¿no? Tabasco, Villahermosa es una ciudad que se ha visto afectada varias veces. Y es que ocurre que muchas veces los asentamientos humanos se dan en zonas que son peligrosas. Villahermosa no debería estar donde está. Es Ah, una zona muy baja, rodeada de pantanos, de ríos. Es una zona de inundación. Y no es un caso únicamente de México. Si pensamos en Venecia, por ejemplo, Venecia está en un lugar donde no debería de estar. Y por eso es que se inunda cada año, ¿no? Y igual pasa aquí en Baja California Sur. Muchas de las calles del centro de la ciudad antiguamente eran arroyos. La 16 de septiembre en su momento fue un arroyo. La ni se calle diga. esta de la King, la Francisco King, que baja del Panteón, del Ajá, antiguo Panteón, ya. también en su momento fue un arroyo y ahora son avenidas y están rodeadas de casas. Y precisamente parte de la justificación de este proyecto es que al sur de la ciudad se está dando polos de crecimiento muy importantes. Nuevas colonias, se inició con Camino Real, que afortunadamente ya se canalizaron los arroyos, pero hay nuevas colonias que se están desarrollando hacia el sur y hacia el suroeste de la ciudad Sí. y que pues están construyéndose en zonas que potencialmente pudieran tener una peligrosidad. De aquí que valga la pena ya tener los estudios previo a que se desarrollen estos nuevos polos urbanos. Claro, y bueno, sí, efectivamente, podemos ver al sur de la ciudad, ¿no? Cada que perdón, está lloviendo, tengan cuidado para pasar por tales zonas, ¿no? Yo no me sé los nombres de la zona sur, pero sí vemos, ¿no? Regularmente en estas redes sociales que tengan cuidado, por favor, está toda esa parte llena, no trate de no pasar, o bien, bueno, ahorita lo que recuerdo es la parte de Chametla, ¿no? Chametla Centenario, ¿no? Entonces, que también es esta parte sur que se habla del otro lado de la ciudad. Sí, sí, de hecho, todo lo que es Chametla, Centenario y esa zona despoblada entre el aeropuerto y digamos el Boulevard Pino Payas, más o Ujú. menos por esa zona, pues son lugares donde está creciendo la mancha urbana y hay muchos arroyos, algunos más grandes, otros más pequeños, pero que ante un evento ciclónico pueden pues generar una inundación, ¿no? De Totalmente. hecho, muchos arroyos cruzan por Chametla del Centenario, muchos, son demasiados. Y si uno ve la imagen de Google Earth, inclusive hay un represo que prácticamente nadie conoce, pero hay Ajá. un represo en la parte alta del Centenario. Y Ok. eso pues obliga a tener un detalle, ¿no? De cómo se pudiera comportar una inundación, por ejemplo, con el represo en las microcuencas, inclusive ya en zonas urbanizadas. Y todo esto para tratar de buscar proponer medidas de adaptación o de mitigación si es que fuera necesario. Ok, sí, y luego esas también son claves, ¿no? Como usted menciona, los futuros, ese futuro inmediato que estamos viviendo, esta parte de cómo más adelante podemos corregir, ¿no? Como en nuestras viviendas, los lugares donde estamos viviendo, y bien hacer caso también a los estudios que también se puedan propagar o empezar a realizarse. Sí, no, de hecho, el estudio del riesgo como tal es sumamente complejo, aborda diferentes variables. Una es la peligrosidad, que es la que yo me encuentro estudiando con los tesistas, con los alumnos, pero está la vulnerabilidad, está la exposición, está el cálculo en sí del riesgo, o sea, es una serie de estudios que se tienen que realizar para poder determinar cuál es el riesgo de que ocurra una inundación y los efectos, ¿no?, que pudiera tener. Pero bueno, ahorita estamos iniciando con esta parte de la peligrosidad y poco a poco iremos avanzando y seguramente algunos otros colegas se irán incorporando eh, pues en distintas áreas para ir incrementando el conocimiento que se tiene. Claro que sí, pues maestro, a mí me da mucho gusto que nos platique esta mañanita de este proyecto que está empezando a realizar, que además ya hay otras personas interesadas en poder fomentar, ¿no? Estos estudios y bueno, más que nada, maestro, con algún tema o con qué conclusiones le gustaría llegar. Bueno, más que todo, invitar a la población a prevenir. Siempre prevenir va a ser la mejor manera de evitar tanto desastres como afectaciones, pérdidas humanas de seres queridos. Inclusive el costo económico sale más barato prevenir
que luego actuar después de que ocurre el incidente, ¿no? Entonces hay que prevenir. Acérquense a las autoridades correspondientes, a Protección Civil, a la universidad, si tienen alguna duda, estamos para servirles. Y pues nada, feliz Día de la Candelaria. Y de los tamales, claro, maestro. Sí. Pues muchas gracias, maestro. Aquí el maestro Miguel Limas La Madrid, quien nos platica acerca de este gran proyecto que van a iniciar. Ya tienen algunas ideas y bueno, a mí me da mucho gusto que ustedes los conozcan, la población de La Paz y del mundo entero que conozca este proyecto, porque pues usted puede sumar a través de ideas, a través de cómo está viviendo usted La Paz, ¿no? En el tema de las inundaciones, cuáles son sus aportaciones, que también a los investigadores les sirve muchísimo. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, les recuerdo brevemente que el maestro es también del Departamento de Pesquerías. Él ahí tiene la carrera de prevención. Así es, ¿verdad, maestro? Luego lo digo, ya se me salió el maestro. Sí, ya se me salió el maestro. Efectivamente, y la carrera de prevención de desastres. Y bueno, a mí la verdad esta carrera está teniendo mucho auge para que usted la conozca y bueno, conozca también los detalles que usted puede estudiar en esta carrera. Nos despedimos del maestro, agradecemos su presencia virtual y bueno, sigamos con más información porque en esta mañana, aparte de tener esta entrevista, fíjese que también tenemos la presencia virtual del doctor Ernesto Ramos. Él es del Departamento de Ciencias de la Tierra y nos va a platicar sobre el estudios de riesgo geológico y su relevancia social. Ese tema, bueno, además les platico que esta entrevista la hace la compañera Pamela, pero antes de irnos, les digo brevemente algunas de las notas más importantes que están en este momento y bueno, nos vamos a la nota nacional. Esos temas son acerca de que ya operan en el aeropuerto 6 laboratorios para PCR. Estas pruebas son obligatorias de COVID para que usted pueda, bueno, más bien ya no dicen, son para volar causas, sorpresas y gastos extras a los pasajeros, así lo mencionan en el diario La Jornada. Y también les platico que ya se prepara la entrega de los biológicos del plan COVAX. Esto lo anuncia la Secretaría de Salud. Y bueno, México recibirá en ese mecanismo productos de Pfizer y AstraZeneca. También les comento otra más información, vámonos, nota económica, y es que busca el SAT cobrar a minera canadiense 11,000 millones en impuestos. Y en una nota internacional es que Estados Unidos comenta que creció la riqueza de las franquicias deportivas, eso pese a la pandemia. Esto no ha sido un obstáculo y bueno, esto es lo que ahí comen en Estados Unidos. Mientras tanto, fíjense que en México peso gana, fíjense cómo ven, la divisa mexicana avanza al 0.65% para ofrecerse en 20.26 por dólar. Así que esto es lo que hay de información al momento a nivel económico y también a nivel internacional. Fíjese que hay repudio mundial al golpe de Estado en Myanmar. Generales argumentan que esto, bueno, es un fraude, ¿no? En los comicios por el partido de Suu Kyi, quien ganó 83% de los votos. Y bueno, suspenden en Nueva York a policías que lanzaron gas pimienta a niña. Y bueno, ya casi ya a punto de irnos, les platico que también, fíjense que los casos de COVID en Baja California Sur son 351 sospechosos, 1,729 activos, 1,030 defunciones, 20,519 recuperados. Y bueno, esta es la información que tenemos al momento. Usted puede encontrar información en coronavirus.bcs.gov.mx. Y ya antes de irnos, Juan Quintana nos tiene lista la entrevista que hace Pamela. Perfecto, ya aquí Juan Quintana con la entrevista. Nos vamos con el doctor Ernesto Ramos. Les repito que el tema de esta mañanita es acerca, la realiza la compañera Pamela Cornejo, y bueno, es una entrevista sobre los estudios de riesgo geológica y su relevancia social. Nos despedimos con esta información y bueno, vámonos Juanito Quintana con esta entrevista que hace Pamela. Fíjense que aquí está Juan Quintana en los controles, Yasmín Rodríguez en la voz. Recuerden, estamos en la señal del 1180 de amplitud modulada en mixlr.com/radio web. Si usted nos está viendo en Facebook, Comunicación Radio Webs.
Sean bienvenidos a una entrevista más aquí en Radio WAPS. Mi nombre es Pamela Cornejo y me da un gusto estar otra vez aquí con ustedes. El día de hoy tendremos una entrevista muy especial con el doctor Ernesto Ramos de la carrera de Geología. Estaremos discutiendo el tema estudios de riesgo geológico y su relevancia social. Muy buenas tardes, maestro. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Bien, bueno, ¿qué tal si empezamos hablando un poco, una introducción acerca de este tema? ¿Qué es lo que entendemos como estudio de riesgo geológico? Bueno, los riesgos geológicos son parte del quehacer diario del geólogo en la actualidad y son una parte fundamental y sobre todo ahorita que hemos ido avanzando como población. Entonces, todos los riesgos geológicos son todos aquellos que involucran procesos naturales. Pueden ser procesos atmosféricos, procesos como la lluvia, procesos eólicos, el viento, procesos asociados a deslizamiento de masas como derrumbes o avalanchas, en este caso para nosotros también algunos marinos que involucran mareas extraordinarias, oleaje extraordinario. Entonces, todo lo consideramos riesgo, todo lo que pone todo lo que afecta a las construcciones o a la infraestructura humana. Ese es lo que tenemos nosotros, es la correlación entre el ambiente, en este caso el ambiente geológico, y la infraestructura urbana, la infraestructura humana más que todo. Okay. Eso es ese es el campo de estudio del riesgo geológico. Bien. ¿Y qué tipos de riesgos geológicos existen? ¿Hay algunas categorías? ¿Se dividen? ¿O cómo los clasifican? Bueno, ahorita mencioné algunos y la clasificación es básicamente sobre el origen. Cómo están relacionados unos, qué los genera. Por ejemplo, tenemos riesgos hidrometeorológicos que están asociados a, por ejemplo, los efectos de huracanes aquí en el estado donde estamos ubicados nosotros, corridas extraordinarias de arroyos, luego asociados a riesgos geológicos costeros que están asociados a todo lo que ocurre en la línea de costa, y riesgos geológicos también asociados a procesos tectónicos, en este caso sismos, como los que estuvieron ocurriendo durante el mes pasado aquí cerca de la región. Entonces, los riesgos geológicos están más que todo clasificados de acuerdo a cómo se originan. Estos son algunos, por ejemplo, aquí para el estado, que pueden ser potencialmente importantes. Uh-huh. Y bueno, algunos desastres que hayan ocurrido en el estado, alguno que podría mencionar como ejemplo o algún caso, y qué es lo que se hizo para prevenir eso. Bueno, desgraciadamente el que tenemos más reciente, sobre todo los pobladores de aquí de la ciudad de La Paz, es el del huracán Lisa de 1976, que ha sido el fenómeno geológico, hidrometeorológico más fuerte en cuanto a pérdida de vidas humanas, desgraciadamente, y pérdida de propiedades también. Entonces, este fenómeno estuvo asociado a un proceso de lluvias extraordinarias en el arroyo del Cajoncito. Entonces, el proceso fundamental fue la ruptura de un sistema que había precisamente para contener avenidas de los arroyos. Entonces, esto permitió la salida de un volumen muy grande de agua en muy corto tiempo. Entonces, afectó sobre todo la parte norte de la parte este de la ciudad de La Paz, hacia las colonias del este de la ciudad, de la parte alta de la ciudad, y sí generó una buena cantidad de pérdidas de vidas humanas y también de propiedades. Y en cuanto a lo que se hizo para remediar esto, el resultado de esto es el sistema de encauzamientos de arroyos que tenemos actualmente, que cuando
manejando por la ciudad, vamos a ver que los arroyos están encauzados y tienen unos muros de bloques de roca muy grandes en los bordes. Entonces se hizo un sistema para que el agua fluyera con más libertad por los cauces de los arroyos, tratando de que no se saliera de los cauces y llegara al mar de una manera un poco más controlada. Entonces, eso fue dentro de las enseñanzas que nos dejó el huracán Lisa. ¿Hay algún tipo de plan o algún tipo de sistema que previene, que les avisan si estos riesgos están o no? ¿O desde con solo llegar a ver el lugar ya se sabe que puede que aquí sea un lugar de alto riesgo? Bueno, hay un proceso de evaluación que precisamente es lo que estamos haciendo ahorita en el Departamento de Geología, con el apoyo de algunos estudiantes, sobre todo a través de servicio social o de tesis. Los estudiantes se involucran en parte de esta sistemática. Es un proceso de clasificación de los riesgos. Entonces, la evaluación es una sistemática, ¿ya? Y se basa mucho en observaciones directas de la experiencia geológica, del terreno, del tipo de roca, de las pendientes del terreno, las tasas de precipitación posibles en la zona, y también se hace una relación con el tipo de vivienda que soporta esa zona, por ejemplo, el tipo de construcción. Entonces, son procedimientos estándar que se siguen a nivel internacional todos, para evaluación de sitios de riesgo, y se hace una clasificación de riesgo desde bajo hasta alto, y con base en esto ya se hacen algunas observaciones. Okay. ¿Qué tipos de riesgos geológicos hay en el estado, o ha habido algunos que se han determinado como riesgo potencial, o simplemente no de tanto, no tan graves o no tan peligrosos? O más aquí en La Paz. Bueno, ahorita estamos muy enfocados con la ciudad de La Paz. Sobre todo, la problemática del riesgo geológico está muy relacionada al crecimiento de la población, porque a medida que va creciendo la población hay demandas por dos lados. Una demanda es la demanda de más espacios para vivienda, más espacios para la infraestructura, por ejemplo, para captación de agua, para carreteras, calles. Todos estos espacios la sociedad los va demandando. Y no nada más eso, sino que se demanda, por otro lado, materiales de construcción, sobre todo arena, grava, roca, bloques de roca, entonces, y agua misma. Entonces, esto empieza a hacer una presión sobre el ambiente. Entonces, por ejemplo, si se van a construir unas miles de casas, tenemos una necesidad de un volumen de grava, por ejemplo, de arena para producir concretos. Entonces, yo necesito ir a algún sitio cercano a la ciudad para satisfacer esa demanda. Y típicamente son los arroyos. Entonces, en los arroyos yo empiezo a hacer, yo como proveedor de materiales de construcción, yo empiezo a hacer hoyos. Y en muchas ocasiones esos espacios no tienen la regulación ambiental apropiada. Entonces, ahí es donde nosotros mismos generamos el riesgo. Pero todo es un proceso de causa-efecto. Entonces, va muy enfocado al crecimiento de la población. De hecho, ahorita el crecimiento de la población ha sido de cerca del 200% en los últimos 40 años. Entonces, ha sido bastante acelerado, y sobre todo hacia el sur de la ciudad de La Paz. Y en cuanto a los riesgos que más hemos estado detectando, son asociados a cauces de arroyos, sobre todo.
la gente se empieza a instalar en colonias que están en los cauces de los arroyos. Un problema que tenemos es que son arroyos estacionales. Entonces posiblemente llueva en esta temporada, pero pueden pasar años y no llueve. Entonces la gente llega y tiene confianza y se instala en esos sitios. Y cuando llueve ya están en una zona realmente peligrosa. Uh-huh. Entonces eso es lo que más hemos detectado hacia el sur de la ciudad de La Paz, y hacia la parte norte hay una problemática fuerte con gente en colonias instaladas en zonas de laderas con pendientes muy fuertes, en los lados de los cerros, por ejemplo. Y esto también conlleva riesgos. Okay. En cuanto a la carrera de geología, ¿hay alguna materia que se especifica en estos o es en general? Bueno, tenemos dentro de la carrera algunas materias que sí están enfocadas específicamente en riesgos. Tenemos precisamente una materia de riesgos geológicos, otra materia enfocada con procesos similares. Tenemos algo de geotecnia también, y algunas materias son optativas porque este es un campo de acción para un geólogo, para un estudiante de geología, es un campo de acción potencial. Entonces el plan de estudios está realizado de manera que el estudiante que se interese por esta línea tome un conjunto de materias básicas y pueda ir perfeccionándose más adelante con materias mucho más específicas. Pero sí tenemos una orientación que el estudiante puede elegir en ese aspecto. Okay. Cuando mencionamos relevancia social, ¿por qué es tan importante que también la sociedad o cualquier persona esté consciente o al tanto de un riesgo geológico? Sí, esto está muy, muy enfocado con los sitios en los que se van a desarrollar, por ejemplo, fraccionamientos nuevos. Esa es una problemática que vivimos a diario en la ciudad de La Paz. Hay fraccionamientos que están instalados en zonas que definitivamente algunas zonas se inundan cuando llueve, algunas zonas se erosionan. Entonces ahí es donde el papel del geólogo debe ser fundamental en el diseño y construcción de este tipo de fraccionamientos, básicamente, y no nada más fraccionamientos, sino otro tipo de infraestructura, por ejemplo, la infraestructura costera. Se están desarrollando actualmente mucho obras costeras, hoteles, marinas y ese tipo de infraestructura, y de repente la sociedad tiene que tener un factor, tiene que ser un factor importante aquí a través del gobierno. Por ejemplo, algo de lo que pretendemos nosotros con los proyectos de investigación o procesos que hacemos es incidir en las decisiones del gobierno como una asesoría hacia el gobierno, como una manera de tener influencia en los procesos en los que podamos nosotros aportar información como universidad para que esos desarrollos se hagan de la mejor manera posible. Por ahí, pues, este es por el lado de la relevancia social, influir en los planes de desarrollo, por ejemplo, de la ciudad. Claro. ¿Y qué tan es parte también de su trabajo consultar a alguien que sepa de esto, que les avise o que les aconseje sobre estos riesgos? Ahorita estamos en proceso de acercamiento tanto con el gobierno municipal como con el gobierno estatal, a través de diferentes órganos de nuestra universidad, y la idea es tener una correlación más fuerte con las personas que son encargadas de la toma de decisiones, tanto a nivel estatal como a nivel municipal.
Entonces, ahorita todavía no hemos avanzado al grado que quisiéramos, pero estamos trabajando con esa liga todavía. Bien. Muy bien, doctor Ernesto, ¿hay algo que le gustaría mencionar acerca de la carrera? ¿Hay algo que le gustaría hacer énfasis en cuanto a la carrera de geología? Referente al tema también de Sí, bueno, como lo comentaba anteriormente, este es una parte de lo que es la geología, la geología. Entonces, se trata de tener esa correlación entre sociedad y el ambiente. Y el ambiente no debe ser visto nada más como la parte biótica, la parte que se ve como plantas y animales, sino que el ambiente también son la parte inanimada. Las parte, las rocas, en este caso, el suelo, todo lo que no tiene vida, pero que soporta la vida. Entonces, no debe de ser visto de manera unilateral, sino que es un conjunto. Entonces, por eso, pues, si alguien está interesado en este aspecto, nuestra carrera está en una zona ideal para apoyarlos, y de la audiencia puede ser que alguien esté interesado, pues lo invitamos a que colabore también. Típicamente nosotros tratamos de involucrar a los estudiantes, pues, como lo había comentado, a través de práctica profesional en algunas ocasiones. En otras ocasiones lo hacemos a través de servicio social, y esos servicios sociales en muchas ocasiones se convierten en tesis de los estudiantes también, muy relacionado con este tipo de temas. Entonces, estamos ahorita enfocándonos en esa relación de la geología y la sociedad. Muy interesante. ¿Es algo muy nuevo? ¿Es algo muy reciente o es algo que apenas están como en desarrollo? No, ya tenemos bastante tiempo. De hecho, son proyectos que van del orden de los 10 a 15 años. Hemos estado trabajando en diferentes temas. Y ahorita, por ejemplo, un tema relevante estamos trabajando con evaluación de taludes de roca inestables en minas abandonadas, en canteras abandonadas, de donde estuvieron extrayendo roca y las abandonaron estas zonas, y no había ningún problema hace 40 años porque la ciudad estaba lejos. Pero ahorita la gente está viviendo prácticamente al lado o encima de esos sitios que tienen escarpes de roca, que eran minas de roca abandonadas, y estamos ahorita trabajando con la evaluación sobre el riesgo potencial de esos sitios. Pero sí, ya tenemos algunos años con bastante éxito a nivel de estudiantes. Precisamente algunos de nuestros estudiantes ya graduados y titulados como geólogos están trabajando, varios de ellos ya en la industria minera y en algunas constructoras y consultorías ambientales, que eso es una buena parte del mercado de trabajo de este sector de la geología, que luego preocupa mucho porque dicen, bueno, estudio geología y ¿qué hago después? ¿Qué hago al salir? Entonces, este es un mercado de trabajo que está muy enfocado con compañías constructoras, y también está enfocado con consultorías ambientales, compañías que se dedican a hacer consultoría sobre, por ejemplo, carreteras, puentes, presas. Son los estudios que se hacen ahí, y también en el sector minero, enfocados a la protección ambiental en el sector minero. Entonces también ese sería un mensaje también del mercado de trabajo de la geología. Bien, muy bien, doctor. ¿Algo que le gustaría agregar al tema que se nos esté pasando, con lo que le gustaría concluir esta entrevista? Bueno, nada más en cuanto hablamos un poquito sobre el riesgo en cuanto a la sismicidad. Tenemos que recordar también que vivimos en una región sísmica, fuertemente sísmica, eminentemente sísmica. Entonces, tenemos que aprender a coexistir con el ambiente, sin llegar al grado de atemorizarnos, ni tener
vida diferente porque vivimos en una zona sísmica, sino, por ejemplo, a mí me gusta compararlo mucho con la cultura de los huracanes. Ya tenemos una cultura de huracanes en la que siempre estamos respondiendo de una manera muy, muy buena como sociedad ante la cultura de los huracanes, y lo mismo tenemos que hacer en el caso de los sismos. O sea, estar conscientes de que vivimos en una zona sísmica, pero no llegar al grado del temor y la desinformación. Siempre estar pendiente de los órganos oficiales de información en este aspecto. Ok, perfecto. Pues muchas gracias al doctor Ernesto Ramos por otorgarnos esta entrevista y esperamos tenerlo de vuelta aquí con nosotros en el espacio de Radio WAPS. Ok, muchísimas gracias y gracias por su tiempo.